Hola amigos del canal. Hoy les traigo una historia devastadora que ha sacudido los cimientos del fútbol mundial y aún más profundamente el corazón de una familia portuguesa. Prepárense para conocer el dolor insondable de unos padres que han perdido no solo a un hijo, sino a los dos únicos pilares de su vida, Diogo Jota y André Silva. La noticia cayó como un rayo seco en la tarde del jueves. Diogo Jota, estrella de Liverpool y orgullo de la selección portuguesa, falleció en un trágico accidente automovilístico en una autopista española. A su lado viajaba su hermano André Silva, jugador del Penafiel, quien también perdió la vida. El motivo: la explosión repentina de una llanta que hizo que Diogo perdiera el control del vehículo. No hubo tiempo de reacción. No hubo margen de error. En segundos, la carretera se transformó en escenario de una tragedia que no solo apagó la luz de dos jóvenes promesas del deporte, sino que también sumió en la oscuridad a Joaquim e Isabel da Silva, sus padres, quienes de un instante a otro perdieron el alma entera de su hogar. No eran solo hijos, eran su futuro, su orgullo, su razón de vivir. La conmoción fue inmediata. Desde Anfield hasta las calles de Gondomar, su ciudad natal en el distrito de Oporto, miles de aficionados y ciudadanos comunes se rindieron al dolor colectivo. Pero lo que pocos conocen, y lo que hace que esta historia duela aún más, es el sacrificio silencioso que esta familia hizo durante décadas para ver a sus hijos triunfar. Diogo José Teixeira da Silva, conocido en el mundo como Diogo Jota, nació 3 años antes que su hermano André en el Hospital Julio Diniz de Oporto. Desde pequeños, ambos compartieron una pasión que se transformaría en destino: el fútbol. Pero el camino hacia la gloria nunca fue fácil. El padre, Joaquim, trabajaba en una empresa de grúas. Isabel, la madre, cumplía turnos extenuantes en una fábrica de componentes electrónicos para automóviles. Ingresos escasos, jornadas largas, sueños demasiado grandes para un hogar que apenas podía cubrir lo básico. Y aún así, nunca se quejaron, nunca se rindieron. En palabras del propio Joaquim, recogidas por el medio portugués Mais Futebol, en 2020, nosotros ganábamos menos del salario mínimo. Nunca escondimos nuestras limitaciones. No fue fácil tener 2 hijos jugando al fútbol y pagar todo lo necesario. Pero Diogo nunca pidió nada. Jamás nos exigió unas botas de marca. Él entendía, él sabía, y por eso valoraba cada cosa. Por eso aprendió a valorar la vida. La historia de los hermanos da Silva es también una crónica de humildad y gratitud. Diogo, incluso cuando ya vestía la camiseta de uno de los clubes más grandes del mundo, seguía ayudando a su madre con las tareas del hogar cuando iba a visitarla. No era una estrella en casa, era simplemente su hijo. Y lo mismo ocurría con André, menos mediático pero igual de comprometido con los suyos. En Gondomar, todos los vecinos conocen a Joaquim e Isabel. Son personas sencillas, trabajadoras, sin lujos. Gente que educó a sus hijos con valores firmes y los pies bien plantados en la tierra. Y por eso, la pérdida ha sido doblemente cruel. No se trata solo del fin de 2 carreras deportivas prometedoras. Se trata del final de una familia tal y como se conocía. De unos padres que han quedado sin palabras, sin metas, sin abrazos que esperar en Navidad. La prensa portuguesa y española ha cubierto el caso con detalle, pero entre titulares y datos técnicos hay una dimensión emocional que no debe olvidarse. El dolor silencioso de unos padres que ahora habitan una casa vacía. Una casa en la que las risas de Diogo y André han sido reemplazadas por un silencio que corta. Rute Cardoso, la joven esposa de Diogo, con quien se había casado apenas un mes antes, queda ahora viuda, con 3 pequeños hijos que crecerán sin su padre. El fútbol ha perdido a un jugador brillante, pero Portugal ha perdido mucho más. Ha perdido una historia de lucha, de familia, de humanidad. ¿Cómo se sigue adelante después de algo así? Es la pregunta que se hacen todos en Gondomar.
¿Cómo sigue uno respirando cuando el aire está impregnado de recuerdos, de voces, de fotos en la pared que ahora duelen? Joaquim e Isabel no tienen respuestas. Nadie las tiene. Pero lo que sí queda claro es que el legado de sus hijos no se borra. Diogo no solo fue un delantero explosivo en el campo, fue un hijo ejemplar, un hermano presente, un ser humano consciente de sus orígenes. Y André, aunque con menos luces en el escenario mediático, fue parte esencial de esa historia de superación compartida. El fútbol, a veces tan despiadado en su velocidad y exigencia, se ha detenido un momento para llorar. Los estadios enmudecen, las redes se llenan de homenajes. Las lágrimas, esta vez, no tienen colores ni camisetas, son universales. Porque esta tragedia no habla solo de un accidente, habla de amor, de sacrificio, de vínculos inquebrantables entre padres e hijos. Y también nos recuerda, en medio de la gloria efímera del éxito deportivo, que la vida es frágil, fugaz, y que los verdaderos héroes muchas veces no marcan goles, sino que crían con dignidad, luchan en silencio y lloran a puertas cerradas. Diogo Jota y Andrés Silva, la lucha silenciosa de una familia marcada por el sacrificio, la fe y el corazón. En un rincón modesto de Gondomar, a las afueras de Oporto, se forjó una historia que va mucho más allá de los estadios, los goles y los titulares deportivos. Es la historia de una familia que, en silencio, construyó un sueño. Joaquim y Isabel, padres de Diogo Jota y Andrés Silva, no son celebridades. No han levantado trofeos ni firmado autógrafos, pero han sido los arquitectos incansables detrás de dos trayectorias deportivas que hoy en día capturan la atención del país entero. Una historia de amor incondicional, de entrega absoluta y también de miedos profundos. Desde el inicio, Joaquim lo dejó claro. Nuestro objetivo siempre fue dar lo mejor a nuestros hijos. Y no se trataba de lujos, sino de algo mucho más esencial: estabilidad, apoyo y disciplina. En una época donde el fútbol juvenil aún carecía del respaldo nutricional y médico de hoy, Isabel se convertía en la chef y nutricionista improvisada del hogar. Él comía bien, teníamos una dieta adecuada para él: pasta y carne. Hoy en día hay nutricionistas en los clubes, pero en aquella época no existía nada de eso, recuerda Isabel. Cuando entrenadores y conocidos le preguntaban si le daba vitaminas a su hijo para que tuviera energía en los partidos del fin de semana, ella respondía con firmeza: nada de eso, solo buena comida. Detrás de esa alimentación meticulosa había un niño con una pasión feroz. Diogo no conocía límites cuando se trataba de fútbol. En el diminuto patio trasero de su abuela, de apenas 3 por 15 metros, convirtió cada rincón en un campo de batalla. Rompía macetas, pasaba allí todo su tiempo libre, narra Joaquim, nostálgico pero orgulloso. La vocación era evidente. No había juguetes, distracciones ni videojuegos que lo alejaran del balón. La familia Jota no solo priorizó el deporte, la educación también fue una piedra angular. Diogo, aunque nunca estudiaba en casa, sorprendía a todos con su desempeño escolar. Los profesores se asombraban al ver que no estudiaba fuera del aula. Lamentaban que no continuara con los estudios porque era muy talentoso, cuenta su padre. Pero como toda historia de ascenso, también hubo momentos de sombra. Entre 2014 y 2016, mientras Diogo vestía los colores de Paços de Ferreira, la familia vivió uno de sus capítulos más angustiantes. Durante una prueba de esfuerzo, el joven futbolista presentó un aumento anómalo del ritmo cardíaco. La alerta fue inmediata. Nos asustamos, claro. Su salud y su carrera estaban en juego, relata Joaquim. Fueron semanas de incertidumbre, de pruebas y de miedos que apenas dejaban dormir.
Sin embargo, los exámenes posteriores confirmaron que no existía riesgo. Fue solo un susto, pero de los que marcan. Hoy, con 28 años, Diogo Jota es mucho más que un futbolista. Es un emblema de persistencia. Después de brillar en clubes como Porto y Wolverhampton, firmó con Liverpool en 2020 y ha vivido sus años más gloriosos. Títulos de Premier League, FA Cup, 2 League Cup y una Nations League con Portugal. Jugar 182 partidos con el Liverpool y vestir 49 veces la camiseta de su selección nacional no es casualidad. Es el reflejo de una vida moldeada con disciplina y sueños sembrados desde la infancia. Pero esta historia no se escribe solo en torno a Diogo. Su hermano André Silva ha seguido un camino más discreto, pero igualmente admirable. A sus 25 años, se ha consolidado como una de las piezas más fiables del FC Penafiel en la segunda división de Portugal. En la temporada 2024-25, jugó 32 partidos, marcó 2 goles y asistió en otros 2. Lo suyo ha sido una carrera de constancia, sin grandes titulares pero con pasos firmes. Desde sus inicios en Boavista y Famalicão hasta llegar a Penafiel, ha demostrado que el éxito no siempre llega envuelto en fama inmediata, sino en trabajo constante. Joaquim e Isabel han criado a 2 guerreros, y aunque la gloria deportiva brilla en sus currículums, lo que verdaderamente emociona es el cimiento humano que hay detrás. No se trató de academias costosas ni de contactos privilegiados. Fue un esfuerzo familiar, artesanal, donde cada paso se dio con fe y convicción. Los medios tienden a destacar los goles, las transferencias millonarias y los escándalos, pero pocas veces se detienen a mirar el origen real de los ídolos. En el caso de los hermanos Jota y Silva, el verdadero triunfo está en los valores. En esa casa en Gondomar, donde el fútbol se vivía entre paredes estrechas y macetas rotas, se gestó una de las historias más humanas del deporte portugués. Y hoy, cuando los focos iluminan a Diogo en Anfield o a André en los campos de la segunda división, hay 2 figuras anónimas, Joaquim e Isabel, que siguen observando en silencio, con el corazón en la mano, porque para ellos no hay trofeo más grande que ver a sus hijos seguir adelante, con fuerza, con humildad, y con el mismo fuego que ardía en aquel patio pequeño que lo comenzó todo. Del amor eterno a la tragedia en segundos, el drama oculto tras la boda de Diogo Jota. Era un día de junio como cualquier otro, soleado y sereno, cuando Diogo Jota, el ídolo portugués del Liverpool, selló lo que parecía ser el capítulo más hermoso de su vida. El 22 de junio, en una emotiva ceremonia religiosa en Oporto, el delantero internacional se unió en matrimonio con su compañera de toda la vida, Rute Cardoso. Las redes sociales se inundaron de sonrisas, flores blancas y miradas llenas de complicidad. Un día que nunca olvidaremos, escribieron ambos en una publicación conjunta. Rute hablaba de un sueño cumplido. Él respondía con sencillez y amor: soy el afortunado. Y en efecto, así parecía. Tras años de relación, 3 hijos compartidos, el más pequeño nacido en noviembre, y una vida profesional en plena cima, Diogo Jota irradiaba plenitud. Su historia con Rute era el arquetipo moderno de amor auténtico. Discreto, sólido, lejos de los focos pero lleno de raíces profundas. Era un hombre que, a pesar del vértigo del fútbol de élite, había construido un refugio familiar firme, anclado en la normalidad y el cariño. Sin embargo, nadie, ni siquiera los corazones más bendecidos, están exentos de la tragedia. Apenas unos días después del enlace, el cuento de hadas se convirtió en una pesadilla irrecuperable. El accidente ocurrió en España, más precisamente en la provincia de Zamora, en el tramo del kilómetro 65 de la autovía A52, una zona montañosa de Sanabria que suele estar casi desierta durante el día. Según los informes preliminares publicados por el diario Marca y corroborados por otros medios europeos, Diogo Jota y su hermano André, de solo 26 años, viajaban juntos a bordo de un Lamborghini. Un trayecto aparentemente sin complicaciones que terminó en segundos en una tragedia sin retorno. La información, que fue filtrada inicialmente por los equipos de emergencia locales, indica que uno de los neumáticos del vehículo se pinchó justo en el momento en que el conductor realizaba una maniobra de adelantamiento.
El coche, completamente descontrolado, salió de la vía, se estrelló violentamente y se incendió antes de que cualquier intento de rescate pudiera tener éxito. El fuego consumió todo en cuestión de minutos. Cuando llegaron los servicios de emergencia, poco quedaba por hacer. El fútbol, Portugal y el mundo entero se congelaron ante la noticia. Diogo Jota, el joven de 27 años que aún tenía tanto por ofrecer dentro y fuera del campo, había muerto junto a su hermano en una escena dantesca. Los detalles del siniestro no hicieron sino acrecentar la sensación de injusticia y estupor. Estaban de vacaciones, disfrutando de un respiro tras la temporada, celebrando lo que debía ser el inicio de un nuevo capítulo. Pero el destino, implacable, cruel, incomprensible, tenía otros planes. En los días posteriores, la historia dejó de ser solo una noticia de impacto para convertirse en un espejo del lado más frágil de la existencia. ¿Cómo puede desvanecerse tan abruptamente una vida tan llena de promesas? ¿Qué queda para una familia que, en cuestión de días, pasó de lanzar arroz y pétalos a vestir de luto absoluto? Rute Cardoso, la viuda inesperada, desapareció de las redes sociales tras publicar una última foto de su boda, acompañada de un simple "para siempre". El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier comunicado oficial. Amigos, compañeros de equipo, entrenadores y fanáticos del mundo entero llenaron los muros de condolencias, pero nadie parecía tener palabras suficientes para contener una pérdida tan descarnada. Muchos se preguntan si Jota había planeado ese viaje como una luna de miel improvisada, un escape rápido antes de volver a los entrenamientos con el Liverpool. Otros insisten en que había algo más simbólico: un hermano acompañando al otro en uno de los momentos más importantes de su vida. Una despedida sin saber que lo era. Desde una perspectiva analítica, lo sucedido reabre viejos debates sobre la seguridad vial, el uso de vehículos de alta gama y el riesgo constante al que están expuestas las figuras públicas, a menudo perseguidas por el deseo de escapar momentáneamente de la presión mediática. Pero incluso los análisis más técnicos no pueden explicar el vacío que dejó la muerte de Diogo Jota. La figura del joven delantero no solo representaba un talento deportivo ascendente, era también un modelo de discreción, de profesionalismo, de amor por su familia. En un universo de egos inflados, fiestas ostentosas y escándalos, él parecía haber elegido el camino opuesto, el del compromiso, la humildad, la dedicación silenciosa. Su boda, celebrada en la intimidad y compartida con ternura, fue la última muestra de esa autenticidad. Ahora, lo que queda son recuerdos, imágenes congeladas en el tiempo, palabras atrapadas en redes sociales que hoy resuenan con una carga devastadora. Un día que nunca olvidaremos, escribieron. Pero jamás imaginaron que lo recordarían así, tan pronto, tan marcado por el dolor. El funeral, celebrado en la más estricta intimidad en Oporto, reunió a familiares, excompañeros, entrenadores y una multitud de seguidores que aún se resistían a aceptar la realidad. En las gradas, camisetas del Liverpool y de la selección portuguesa se mezclaban con lágrimas sinceras. Un país entero lloraba no solo a su futbolista, sino al joven esposo, al hermano, al padre, al amigo. Quizás en los años venideros, el nombre de Diogo Jota siga resonando en los estadios, en los videos de goles memorables, en los archivos de las grandes ligas. Pero será en los suspiros silenciosos de Rute y en las miradas de sus hijos, donde su legado cobrará su forma más verdadera. Porque más allá de los títulos, de los millones y de la fama, Diogo Jota será recordado como lo que era en esencia, un hombre que amó con todo su ser, hasta el último segundo. ¿Qué sucedió realmente con el hermano de Diogo Jota? Un drama familiar que sacudió al fútbol portugués. Hay historias que golpean con una fuerza devastadora.
Algunas trascienden lo deportivo, lo personal y lo nacional, para volverse tragedias humanas universales. Esta es una de ellas. Detrás de los focos, los goles y los títulos, la familia de Diogo Jota vivía un dolor silencioso que pocos podían imaginar. La muerte de su hermano André Silva, confirmada por la Federación Portuguesa de Fútbol, ha dejado al país entero en estado de shock. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió realmente? ¿Cómo se llegó a este final tan desgarrador? La federación fue escueta pero contundente. André tampoco sobrevivió a sus heridas. La noticia cayó como un mazazo. Primero fue Diogo, luego André. Dos hermanos, dos vidas truncadas en circunstancias aún rodeadas de sombras, dejando un vacío imposible de llenar tanto para su familia como para toda una nación. Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, no pudo evitar la emoción al declarar: «Hemos perdido a dos campeones. La partida de Diogo y André Silva es una pérdida irreparable para el fútbol portugués, y haremos todo lo posible por honrar su legado cada día». Pero para comprender la magnitud de esta pérdida, hay que ir más allá de los titulares. Porque Diogo Jota no era solamente un delantero habilidoso. Era un símbolo de la nueva generación dorada del fútbol portugués. Un chico humilde que se formó en Paços de Ferreira. Brilló en el Porto y en los Wolves de Inglaterra. Y que finalmente alcanzó la gloria con el Liverpool desde 2020. En ese club, su carrera tocó las nubes. Premier League, FA Cup, League Cup. Pero su mayor orgullo siempre fue vestir la camiseta de su país. El mes pasado fue uno de los artífices del título de la Nations League, en una final inolvidable decidida por penales ante España, al lado de leyendas como Cristiano Ronaldo. Y sin embargo, detrás del ídolo había un hermano, André. Un joven más discreto, menos mediático, pero con una conexión inquebrantable con Diogo. Desde niños compartieron el amor por el balón, las tardes en campos polvorientos, los sueños grandes y también los miedos. Aunque André no alcanzó la fama deportiva de su hermano, era una pieza fundamental en la vida del delantero, su consejero, su amigo, su refugio en los momentos de presión y cansancio. Muchos cercanos a la familia aseguran que André fue el equilibrio de Jota, el ancla que lo mantenía con los pies en la tierra en medio del vértigo del éxito. El accidente que cegó sus vidas ha sido mantenido en reserva por respeto a la familia. Pero las pocas filtraciones apuntan a un suceso repentino, violento y profundamente devastador. Un golpe tan brutal que ni siquiera el temple de un profesional de alto nivel pudo soportar. La secuencia de los hechos aún no está completamente clara, pero lo que sí se sabe es que Diogo y André estaban juntos en el momento fatídico. Viajaban, al parecer, hacia una reunión familiar, cuando un siniestro de tránsito truncó ese trayecto. Los servicios de emergencia actuaron con rapidez, pero el destino ya había dictado su sentencia. Desde entonces, el mundo del fútbol se ha volcado en mensajes de apoyo. Las redes sociales se inundaron de condolencias, desde compañeros de equipo hasta rivales, entrenadores y clubes. El Liverpool organizó un minuto de silencio emotivo en Anfield. Cristiano Ronaldo, visiblemente afectado, escribió: «Perdemos a un guerrero en la cancha, pero también a un alma noble. Descansen en paz, hermanos». La pregunta que muchos se hacen ahora es: ¿cómo se recupera una familia y una nación futbolera de una pérdida doble tan abrumadora? No se trata solo de perder un talento deportivo, sino de perder una historia de hermandad, de lucha compartida,